Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lina Yo soy Wendy. Yo soy Natalie. y esto es Lo real entre risas. Bueno, hoy un episodio más en Lo Real entre Risas. Queremos agradecerles un montón por la acogida que ha tenido nuestro podcast. Hemos visto sus comentarios. Entonces, súper chévere que se lo estén viendo. De verdad, mil y mil gracias por apoyarnos en este proyecto. Así es. Así es. Hoy tenemos un tema bien interesante. Y si vieron en el título del video, el tema que vamos a abordar hoy es la maternidad y decidimos llamar nuestro episodio ¿Ser mamá o no O serlo? no serlo. Ujú. ¿Cierto? Entonces, antes de empezar, vamos a dar como una pequeña intro cada una para saber cuál es nuestra posición en la maternidad y también un poco cómo vamos a tratar este tema o desde qué lugar vamos a hablar. Entonces, Bueno, yo empiezo. Como todos saben, yo soy la menor de este equipo de señoras. Dios. Bueno, ellas dos son señoras. ay, obvio no, estamos muy jóvenes. Ya supéralo, Por bueno. ende, Estás a esto, te llegan Sí. a los 30. Los 30 te ¡Qué están mentira! respirando en la nuca. Siempre, 20 siempre. Bueno, yo soy pues la más joven del equipo, pero no soy mamá y hasta ahora no quiero ser mamá. O sea, hasta el día de hoy no quiero ser mamá. Muchas terrible. veces No va a dejar el legado. muchas veces me dicen, pero ¿por qué la típica de no? Y entonces usted cuando esté viejita, ¿quién le va a dar la mano? No me importa. No, a veces siento que uno se cohíbe de decir cosas porque uno se siente mal. O sea, porque a la gente lo hace sentir a uno mal de que uno no quiera tener hijos y está bien, o sea, es como que, ¿por qué me tengo que sentir mal? Pero sí, no tengo hijos, pero no quiere decir que en algún momento de mi vida no tuve un rol de mamá siendo hermana. Entonces, más adelante les chismeamos un poquito más. Nata, ¿cuál es tu posición el día de hoy? Soy la mamá joven. Fui mamá joven, fui mamá a los 19 años, así que las frases que me acompañaron en ese momento fue, se tiró la vida. Ahora sí, Metió las patas. metió las patas, esto no va para ningún lado. Mi papá fue el que primero, mejor dicho, La desheredó. sí, total, era como no, ya. Así que hoy tengo un hijo ya de 18 años y pues al final con él también crecí, o sea, hice muchas cosas, estudié, bueno, trabajar, hice muchas cosas, así que mi rol ha sido ser mamá en su momento joven o decidir por las circunstancias tener un bebé a los 19 años y bueno, acá vamos ya con un adolescente que ha sacado canas. Bueno, en mi caso, yo fui mamá a mis 29 años. Sí, a mis 29 años. La verdad, sentí que metí las patas. Ay, cálmate. O sea, ya estaba tarde, bueno. Que era un embarazo adolescente. Así me siento yo Es de que así llegar me a quedar sentí. embarazada. Sí, literal. Ay, Dios, entiéndelas, entiéndelas. No, sí tuve me sentí, pues no estaba preparada, la verdad, nadie, fue algo pues que no fue planeado, que nadie me veía Nunca. en ese rol. Es cierto, Entonces, podemos afirmarlo. entonces, pero pues la vida me tenía eso y la verdad creo que lo más maravilloso que a mí me ha pasado es haber sido mamá. Es una experiencia de verdad que para mí ha sido retadora, motivadora, en fin, bueno, ya vamos a detallar un poquito más, pero mi hija va a cumplir ya 3 años, entonces es interesante porque tenemos como un poquito visiones, como ustedes Diferentes. saben, diferentes, ¿sí? Somos 3 voces, 3 visiones, infinitas historias. ¡Ay! Me lo ¡Se lo aprendió. aprendió el eslogan! ¡Por fin! Nuestra host se aprendió. O sea, Va a tomar el Entonces- vino solo por eso. sí. Entonces, bueno, aquí digamos que el tema está bien interesante. Antes de iniciar, porque bueno, tenemos como algunas preguntitas para hacernos, como para darnos la guía en este tema, pero no sé, Gwen, si nos das un contexto pequeñito como para los que no te conocen y los que nos están viendo, pues entiendan cómo así que hermana y mamá, o sea, ¿cómo Sí. fue eso ahí?
Yo creo que es tal vez lo típico de las familias pues humildes o de las mamás cabezas de hogar que a veces ponen al hermano mayor en el rol de cuidador de los más chiquitos, ¿sí? O de los que siguen. Y pues yo siento que a veces, o sea, en su momento era, pero ¿por qué? Pero ya cuando uno crece y dice, pues no las culpo, porque es que o es ir a trabajar y traer el pan a su casa, Sí, la es cierto. De comida, acuerdo. o que sus hijos no coman por quedarse cuidándolos, ¿sí? Entonces hay como ese tema de que a veces uno entra a juzgar, pero luego ya de que crece entiende cómo es el tema. Entonces a mí me tocó efectivamente ser mamá de mis dos hermanos muy pequeños cuando tenía 14 años, ¿sí? Desde mis 14 años hasta más o menos los 18. Entonces creo que de una u otra forma tuve que madurar muy rápido porque asumí un rol que tal vez no debía asumir en esa edad. Entonces siento que me cohibí tanto de hacer tantas cosas. Entonces todos mis amigos del colegio eran, Ay, sí. vamos a Sí, cine, claro, vivir la niñez. y yo no podía ir así. Ahora, cuánto tenía tu hermano? Uy, mi hermanito, si yo tenía 14, yo le llevo 8 años. O sea, él tenía más o menos unos 6. Claro, estaba 6, pequeño. y el otro también estaba muy chiquito, o sea, era bebé. El otro era bebé, literal. No, es que todavía. cuando Gwen cuenta la historia de que le tocaba llevarlo a las citas Sí. médicas, se subía en un bus, En un no sabía bus. ni cómo, no se perdió. Eso será otra Sí, anécdota. total. Por eso no me gusta subir en buses. Pero sí, entonces como que tener ese rol, lo que les digo, o sea, muchos Sí. de mis compañeros a esa era como vamos a cine, Sí. vamos a ver alumbrados, y yo era como, pucha, yo no puedo. Y muchas veces para poder tenía que buscar a alguna tía, que I love you, por esos momentos en donde me pudieron cuidar mis hermanos, porque yo pude un par de veces salir a hacer Salir. cosas que en ese momento pues todo adolescente quiere hacer, ¿sí? Entonces Claro. tal vez eso dejó una marca bien significativa en donde no puedo decir al 100% que por esa razón no quiero tener hijos, pero sí siento que soy un poco, o puede sonar egoísta, pero yo no quiero dedicar mi tiempo, mi dinero, todo a alguien más, sino tal vez en este momento lo quiero hacer solo por mí. Tú eres tu prioridad. Pero es tu Exacto. prioridad. Pero mira Entonces- que eso que cuentas me hizo recordar a una amiga que espero que nos vea, que nos tiene que ver. Eso que tú dices es cierto, porque uno desde acá en el colegio, uno, ay, vamos a, después de esto, y Diana siempre tenía que correr a la casa porque tenía a su hermanito y tenía que hacer el almuerzo y tenía que hacer muchas cosas, pero te voy a echar un spoiler, ella como después de los 30 y algo, espero que no le esté ahí colocando esto en evidencia, decidió sí ser mamá, pero siento que vivió eso mismo, ya como que sentía que no podía ser Vivirlo mamá, tranquila. no, como ser mamá tan rápido porque ya tuvo la responsabilidad ante su hermanito. Y eso en el colegio era una Sí. clara etapa de que ella tenía que correr para irlo a recoger y después el almuerzo y Tal todo. cual. Entonces, en algún momento se perdió, digámoslo, lo que las personas de su edad en ese momento vivían. Y de pronto por eso, no sé, de sus 20 a sus 30, prefirió dedicarse fue a ella. En algún momento, pues ya ahorita tiene un hijo, es contemporáneo conmigo, o sea, muy joven, obviamente, y tiene un bebé, o sea, está sobre, no sé, 4 o 5 años. Pero era como con ese tema también de que antes no quiso, era porque sentía, claro. no, o sea, ya viví esto. Sí, es verdad. Y esa es parte de mi historia. Súper. Bueno, Nata, y ahora tú, no sé si nos das un, porque bueno, mamá joven es que a qué edad fuiste mamá, cómo fue ese metí las patas. Si nos das un contexto ahí cortico. Fui mamá a los 19 años, pues realmente en ese momento incluso ya estaba hasta por fuera de mi casa y todo, pero sin embargo por el tema de la edad, sí marcó. Aparte, vengo de un núcleo familiar en donde era siempre la de mostrar. Entonces, mi hermano el mayor caspa, mi hermano el menor también caspa, pero Natalie era la juiciosa, la de mostrar, la que y uno en su contexto pues veía niñas de 16 años, de 17 años metiendo las patas, como le llaman. Entonces, uno salir con que yo también voy a hacer de esas, para mis papás A mí en también me términos pasó. generales era No, inclusive un terrible. tema de señalamiento. O sea, ¿cómo vas a...? O sea, mi papá me miró así y me dijo, ahora sí, o sea,
se tiró la vida, ya usted, mejor dicho, con esto, ya, ¿qué más va a hacer? O sea, como que Claro. ellos sentían que el yo ser mamá ya me iba a llevar a la ama de casa, Sí, exacto. a que ya no Ya podía no hacer había nada nada más por hacia mí. adelante. Exacto, era como que ya con esto, y seguramente también me imaginaban que era un hijo y de ahí para allá 10 más, entonces como que era un poco la percepción que tenían en ese momento. No los juzgo porque sí surgía el tema de que en el entorno se veía eso. Donde Sí. yo Ya. crecí, que era en Villavicencio, que era una en vereda, pues sí, muchas de las personas contemporáneas conmigo, su propósito en de vida era ese, o sea, hasta ser mamá, tener varios hijos y ser ama en de casa y demás. Entonces, en ese momento, digo, sí, fue difícil. En este instante digo, fue chévere. O sea, hoy tener un hijo de 18 años, Claro. ver a Línea lidiando, digo, oh, yo ya pasé por esa etapa. Ya lo viví. Ya lo viví, exacto. No lo quiero romantizar y decir, Sí. ay, fue la mejor decisión de mi vida, porque más que para mí, incluso para mi hijo, ha sido un proceso. O sea, yo estudié con él y yo me tenía que llevar a mi hijo muchas veces a la universidad porque la señora que lo cuidaba no llegaba. Entonces, el profesor me lo cuidaba mientras uno estaba en clase un sábado. Sacrificar muchos temas, o sea, de llegar, de salir a trabajar temprano, de llegar en la noche de estudiar y pasar largas jornadas sin verlo. También los temas de, digo, si hubiera sido mamá luego, de pronto él no hubiera tenido que vivir esos vacíos, por colocarlo Claro. así. Entonces, no estoy lo que os digo diciendo fue la mejor decisión, porque yo creo que, no sé, mejor, mala, buena, lo que sea, al final no es el propósito, fue la decisión que en su momento se dio Y que y tuviste pues que asumir. tuve que asumirla y Claro. sacarla adelante Adelante. porque ya era una persona dependiendo también en de uno, entonces pues no podíamos hacer mucho, entonces, pero ha sido una experiencia muy chévere, o sea, creo que ser mamá, para mí personalmente, digo, muy chévere. Tener dos hijos, ya no, o sea, fue como, no, gracias, ya fue con uno suficiente, y también hubo mucho alrededor de, pero ¿para cuándo el segundo? Ay, no. ¿Y por qué vas a dejar al niño solo? No, es que cuando, y pasaba lo que Gwen dice, dicen que, claro, él como va a estar solo, entonces cuando yo esté viejita, tener la carga una sola persona es diferente a tenerla dos. Y yo, ¿es en serio? No, Dios mío. La gente que se llena de Sí. cosas. No, no. ¿Y tú, Lynn? ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, para darles un poquito de contexto, mi hija está ya a unos 15 días de cumplir 3 años. De hecho, está rondando un poquito por acá en el Sí, set, así que ahorita. Así que se escuchan los pies. si me ven mirando para Sí. otros lados, perdón. Buenísimo, ahorita así como Estoy... lo real. Lo real, exacto. Como les contaba ahorita, bueno, yo fui mamá a los 29 años, no fue algo que fuera planeado, ¿sí? Y la verdad me tomó mucho por sorpresa y creo que de las noticias más sorprendentes ¿Qué que yo he tenido en mi vida fue ese examen de positivo. Ay, qué pecado. Sí, la verdad, pues nunca, o sea, no me viene ese rol sobre todo porque no quisiera ser mamá, sino es que nunca lo contemplé, ¿sí? Porque siempre fui muy independiente, escasamente vivía por mí. También lo podemos afirmar. Sí. Entonces, sí, nunca me hice, es que ni siquiera me hice alguna vez la pregunta, realmente, querías o de no. si quería o no, porque no fue algo ni siquiera que contemplé en las pensaras. diferentes opciones de mi vida, ¿sí? Además que también yo soy la menor de 4 hermanos y eso hizo que fuera una niña muy cuidada, ¿no? O sea, me cuidaron mucho, me limitaron mucho. Ujú. Entonces, pues este tema del embarazo siempre fue de cierta manera un tabú porque de verdad, cero novios, o sea, cero muchas cosas en mi vida por el susto de que no vaya a meter las patas, literal. Entonces, pues eso hizo que yo nunca contemplara la maternidad como una opción en mi vida. Pero cuando llega y yo, o sea, mi hija para mí es un regalo de Dios, es como, tome, ahí tiene algo para luchar, para que se motive, porque también siento que yo era una persona que vivía sin mayor motivación en la vida y llega ella a llenarme de esta motivación que necesitaba. Bueno, hablando de la maternidad,
Tuvimos que hacer un corte, perdón si lo ven en la edición. Pero como les contaba, bueno, mi hija está acá rondando y paramos un segundo, pero ya, continuando con lo que les venía diciendo, siento que mi hija de verdad fue un regalo, o sea, fue como, ha sido lo que a mí más en la vida me ha motivado para hacer muchas cosas, ¿sí? Y es la razón de muchos proyectos, de muchas cosas que quiero hacer y aún me lleno un poco de vida. Entonces, eso es un poco como lo que yo he vivido en este proceso de la maternidad. Ahora ya para empezar a entrar, a profundizar en este tema, ¿cierto? Entonces, no sé, Nata, si nos cuentas un poquito, tú sentiste que al final, lo que ahorita decías de la decisión, pero sentiste que tú tomaste, o sea, en algún momento tuviste esa opción de decir sí o no, o simplemente la vida te puso ahí, o en algún momento tú contemplaste, voy a tomar una decisión diferente y sabemos a qué decisión nos referimos. Sí, claro. El hecho de ser mamá, o sea, siempre a mí los niños, sobre todo para ese momento, me gustaban mucho. Ahorita soy como un poco más intolerante, pero como que sí me visualizaba siempre teniendo hijos. De pronto, también por el núcleo familiar, lo que te enfocan desde la casa y lo que tú ves como en las generaciones que están alrededor tuyo, tus tías y demás. Entonces, yo sí me visualicé siempre siendo mamá, o sea, dije en algún momento, pero pues no estimaba que fuera tan temprano. Entonces, en ese instante, cuando ya quedo en embarazo y decido, porque al final lo que tú dices, pues hay otras formas, pero en ese caso, pues decidí seguir adelante, creo que sí es la mejor etapa, o sea, independientemente de la edad que uno tenga, cuando uno ya está en embarazo, para mí en ese momento fue algo muy bonito. O sea, siento que me disfruté el embarazo, que se veían las miradas juzgadoras de las señoras por allá. Ay, mire, la hija de la señora Gloria Sive, tanto que la cuidaban y mire. Típico del Obvio. Salió con su domingo. Sí. Y ahora, esas mismas que me criticaban son las que dicen, ay, qué bueno que tuvo un hijo joven, eso tan chévere que es. Y uno, ay, eso no me decían antes, hace 18 años no me decían eso. Pero fue una etapa muy bonita y creo que al final, sí, pues la vida, no puedo decir que la vida me puso ahí porque al final pues todos sabemos cómo nacen los niños, entonces uno mismo pues se tiene que responsabilizar de sus actos, entonces cuando ya se da pues es la decisión de continuar pues adelante y de ya sacarlo, o sea es como pues ya tengo una responsabilidad adicional y concuerdo contigo en la motivación, también creo que independientemente de la edad pues tener una personita que depende de ti se vuelve tu motivación para hacer muchas cosas. De acuerdo, súper. Ahora no sé, Gwen, en tu caso, por ejemplo, tú tienes claro en qué momento dijiste, porque ahorita nos contabas, bueno, por la experiencia que viviste con tus hermanos, pero ¿lo tenías entonces claro desde ese momento, no voy a ser mamá? ¿O sentiste que en otro momento, o en ese momento dijiste, algún día igual voy a vivir esto? ¿O como en qué punto tomaste esa decisión de definitivamente es un no? Yo creo que, al igual que tú, o sea, antes de tener ese rol de mamá siendo hermana, ni siquiera me lo había preguntado nunca. Como, ¿será que de pronto? Nunca me lo había preguntado. Pero luego de ya dejar ese rol y ya independizarme y demás, creo que en ese momento comencé a valorar tanto mi soledad y el poder ser independiente, el poder decir, comí esto y dejé este plato acá todo el día, no pasa nada. O sea, como que en ese momento dije, esto me llena muchísimo que quiero seguirlo teniendo, ¿sí? Entonces, por eso, en ese momento dije, yo no podría con un hijo porque sé lo que es tenerse que levantar temprano cuando uno no quiere, por el hijo. Igual tienes a Sam, que es casi similar. Similar, ¿no? Y literalmente a veces es como que, este gato, Dios mío, pero te toca, o sea, y me imagino que así es el rol de mamá, tú lo haces ya por vocación, pero yo digo, yo no quisiera, porque mi gato, pues yo le digo, ay, ya no moleste, y voy y lo saco del cuarto, ya. Pero a un hijo no puedo, ay, ya, si lo saco del cuarto no puedo. Tal vez no. Sí, tal vez. Entonces te toca parar la grabación del Exacto. podcast, ir a atender el niño. Exacto, entonces creo que fue más eso, cuando yo le tomé el valor a la soledad, a la independencia, al no tener que vivir por alguien más,
fue como, uff, quiero esto para mí siempre. Ok, bueno, qué interesante. Ahora, no sé, por ejemplo, bueno, esta es una pregunta más sobre todo para Nata y para mí es, ¿qué fue lo emocionalmente más difícil en el primer año? Porque siento que en el primer año, o sea, uno el embarazo es, y eso que me embarazó, digamos que tuve unas situaciones, tuve algo que se llama hipertensión gestacional, que es como lo antes a la preeclampsia, que se te sube mucho la tensión. Bueno, eso hizo que no lo pudiera disfrutar tanto, ¿sí? Pero igual el embarazo al final es como sí, la ilusión, pero es muy distinto cuando tú lo tienes en las manos, es como es de verdad. Entonces, ese primer año es donde uno más experimenta esos cambios de, ok, es un bebé y depende 100% de ti, etcétera. Para ti, emocionalmente, qué fue lo más duro de eso? Es que no tengo como eso presente. No sé si era por ser joven, estar con mis papás igual en casa, porque tanto que molestaron. Y cuando nació el bebé, mi papá era con él allá alzado, porque el niño nació con un tema de reflujo y nació con unos temas que no se podía mantener acostado. Bueno, varias cosas ahí como que surgen. Y mi papá lo cuchicheaba para Era el poder, abuelito o sea, y loco. dormía con, o sea, literalmente él se sentaba y el bebé dormía con él. Y mi papá ahí, o sea, estaba ahí. Y mi mamá, pues obviamente siempre ha sido también como su ¿Te han adoración. acompañado? O sea, demasiado. Entonces, creo que emocionalmente no sentí un impacto fuerte. Porque uno no tenía una presión, por ejemplo, ante tener que regresar al trabajo. Porque no trabajaba. Pues que Pequeño te detalle. dijera así. O sea, Buena. era como que yo me digo que igual fue un lujo. Sí, un Me pude privilegio. dar el lujo de estar con mi hijo 2 años largos, o sea, sus primeros 2 años, porque pues al final no tenían detrás un tema fuerte de responsabilidad. Me había escrito para la universidad, pero cuando quedé en embarazo lo suspendí y era como pues en algún momento lo voy a volver a retomar, pero en ese momento me voy a dedicar 100% a mi hijo. Entonces, ese primer año uno sí se sentía literalmente con todo el tiempo, con toda la disposición, o sea, era como tener ya esos muñecos que uno tuvo en su infancia, de verdad, que lloraba y todo, pero me lo disfruté un montón, o sea, era una etapa muy bonita. Entonces, venía de un núcleo súper sobreprotector, donde no me dejaban salir ni a la puerta, mejor dicho. Entonces, como que para mí eso fue también algo muy chévere. O sea, como que siento que no, emocionalmente que me haya No te sentido pegó tanto. afectada, no. O sea, para mí era chévere. Bueno, yo sí viví una experiencia bien distinta. Primero, obviamente por el impacto que generó en mí tener ese cambio de vida, ¿no? De pasar a no ni siquiera pensar en ser mamá, a hacerlo, ¿sí? Y cuando nació mi hija, pues de verdad yo sí lo viví así. O sea, cuando yo la vi, yo dije, fue pucha, es de verdad. O sea, Ahora literal. sí me toca. No era un simulacro. Sí, porque una cosa es en el embarazo y sí, que uno lo siente y no sé qué, pero en serio, cuando yo la vi y la toqué, literal, yo dije, esto es en serio, o sea, entonces sí siento que me impactó emocionalmente, aunque yo sí tuve, digamos, gracias a Dios, también el acompañamiento de mi mamá, mi suegra y sobre todo de mi esposo, porque de las cosas buenas que a mí se me han atravesado en la vida, ha sido el papá de mi hija porque es un excelente papá. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios fue con él. Sí. Porque eso es importante y de verdad para las personas que no son mamás en este momento y están considerando serlo, escoger el papá es el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos es bien importante y gracias a Dios mi esposo como papá es excelente. Entonces él siempre ha estado súper presente, ha sido, y no solamente en ese momento, hasta el sol de hoy es un papá súper presente y eso es un privilegio, sí, la verdad, eso es un Si estuviera en privilegio. ese momento, Valeria estaría durmiendo muy juiciosa. Sí, y no para allá, Te extrañamos, Edwin. Exactamente. Entonces la verdad sí estuve muy acompañado, o sea, no fue cuestión de que pues es que haya tenido que vivir una situación durísima como si la viven otras mamás Sí, que les claro. toca solas, ¿sí?
pero aún así me sentí como no me sentía preparada, entonces eso fue lo que me llenó de miedo, de verla y decir, yo no sé cómo voy a afrontar esto, o sea, yo no sé qué pasa el día que yo llegue a mi casa con la bebé, porque en la clínica me sentía tranquila porque tenía los médicos a la mano que me decían, haz esto, haz lo otro, tal, pero yo solamente pensaba en el momento en el que llegué a mi casa, yo no sé qué voy a hacer, ¿sí? Sí, bueno, eso sí pasa porque yo recuerdo el tema del miedo que o sea, tú empiezas como a generar. O sea, cuando pasaban muchas horas como que el bebé dormía, yo iba y lo movía porque ¿será que está respirando? Sí. O el tema con el sueño, uno se afecta un montón porque como que yo he dormido siempre muy bien, no tengo problemas de insomnio, pero con una responsabilidad de un bebé, tú automáticamente tienes esa alerta de estar chequeando que todo esté bien. Ujú. Entonces como que ahí sí a uno le cambia la vida en ese instante, o sea, como que ya pues tú pasas a tener como, no sé, como en un segundo plano en ese momento, porque tu miedo ya es asociado a esa A esa criatura criatura, que exacto. depende de ti y que lo que tú hagas al final, en términos de cuidarlo y demás, pues también es como su sobrevivencia. Entonces, Sí, sí, ahí sí. creo que ese miedo es fuerte. Sí, entonces yo creo que eso me llenó de muchas emociones, o sea, al final eso siento inclusive que me desbordó emocionalmente, Claro. porque además yo no soy buena expresándome, o sea, me cuesta un poquito decir las cosas que yo siento, entonces me lo guardé todo, sí, me lo guardé todo y realmente siento que me desbordé emocionalmente. Entonces viví ese desborde emocional como siendo muy sobreprotectora, ¿sí? De hecho hoy aún me cuesta un montón y creo que lo sigo siendo, pero entonces lo que pasa es que claro, mi hija primero cuando nació, mientras estuvimos en la clínica, tuvo fiebre, ¿sí? Y por esa razón ella la dejan hospitalizada un par de días, entonces finalmente yo salgo de Claro. la clínica sin ella, entonces, como Todo les eso decía, tras de que genera. yo estaba bien asustada, porque no Sí. sabía qué iba a hacer con la bebé, literal, pues me la dejan hospitalizada, entonces el miedo a mí se me disparó, o Claro, sea, qué difícil. entonces, bueno, finalmente pasan como 5 días y ella sale, ya la podemos traer a la casa y todo. 2 semanas después, y a ti te dicen, ¿no? Como, bueno, los síntomas de emergencia o sí, como los signos de emergencia por los que debes venir a urgencia es porque tiene dificultad para respirar, tiene fiebre, tiene sangre en el popó. Bueno, 2 semanas después, Valeria, sangre en el popó. Entonces eso para mí fue terrible, o sea, Mm. o sea, de los miedos más grandes que yo he tenido en mi vida, ese. Y eso se dio porque ella tuvo una alergia que se llama alergia a la proteína de leche de vaca. Si algunas mamitas nos están viendo y lo sufren, pregúntenme todo lo que quieran porque lo viví un año. Y la se hizo el curso. Sí, total. Fue un año que ella tuvo esa alergia, la verdad, que gracias a Dios no es una situación grave porque no es grave, sino que tiene un manejo muy especial, ¿sí? Entonces tuvimos que hacer muchos cambios, pero cometí un gran error y que de verdad se los recomiendo de pronto a las personas que nos están viendo y que están cerca de ser mamás o si ya son mamás o lo que sea, y es buscar en Google. Entonces, claro, yo buscaba por qué los bebés sangran cuando No. hacen popó, o sea, ustedes no se imaginan Pero la si uno No, cantidad siempre de que eso, busca en sí. Google le dice que uno tiene cáncer, Sí. o sea, prácticamente cualquier Lo denuncian síntoma, a uno, cáncer. sí. total y era por el mismo nivel de ansiedad que yo tenía, porque de verdad estaba muy desbordada, pues me llené de ansiedad. Y entonces yo iba a los médicos y era como, no, es que su hija tiene una alergia a la proteína. Y yo decía, ay, o sea, como una alergia. Como una alergia. O sea, no lo creía, literal, no lo creía y pasé por, ustedes no se imaginan la cantidad de médicos, hasta que di con una gastroenteróloga Mm. buenísima. Y yo llegué, ¿no? Al consultorio con mi hija, con el reguero de papeles, con todas las investigaciones que yo había hecho. ¿No? Casi sabiendo más que la Sí. gastroenteróloga. Y yo llegué allá y, no, doctor, es que mire que es que tengo esta situación con mi hija y ella llora mucho y no he logrado quitarle la sangre en el popó y es que mire qué hice y ya ahí donde esté médico. Bueno, y le conté toda la historia y ella, muy paciente, me dice, ok, bueno,
vamos a revisar a su hija. Entonces pasa, la revisa, no sé qué tal, se sienta nuevamente en su escritorio, me sienta a mí y me dice, mire, su hija tiene algo que se llama alergia a la proteína de leche de vaca, pero eso, digamos que es una situación compleja, no es grave, tiene manejo y está bien. Pero el problema aquí no es ese, el problema es usted. El problema eres tú. Literal. A la que hay que tratar no es a su hija, es a usted primero. Y ella fue la que me dijo, o sea, y de verdad que se lo agradezco enormemente. Y todo el tratamiento que hizo Valeria con ella la amé porque de verdad, además, a pesar de que su tono fue un poco duro, pero me entendió, o sea, y me dio calma y me dio tranquilidad. Y de todos los médicos fue la única que se sentó y me explicó y qué es la alergia y por qué da, y entendía ahí realmente. Y bueno, pudimos avanzar con un tratamiento que, como les digo, duró 1 año. Es cansón, es mamón, pero pues gracias a Dios fue un tema que se superó y se logró. Pero sí me generó ese desborde emocional que me llevó a tener picos de ansiedad muy altos, pero pues ya siento que hoy ya la logré, digo, ya va mejor. Bueno, una pregunta para Wenny es que me parece súper interesante hacértela, y es, aquí lo vemos muy el chiste, ¿no? No, ella no quiere ser mamá, pero ¿en qué momento te sientes incómoda con eso? ¿O qué comentario dices, ay, no me gusta que me digan esto porque pues ya no quiero, punto? No, yo creo que a veces, más que todo viene de la familia, creo yo. Creo que vengo de una mamá, no de mi abuela, porque a mí me crió mi abuela, que eso será otra historia, pero vengo de una mamá que es muy... ¿Y para cuándo? Un hijo suyo tendría los ojos, el pelo así de preciosa como yo, pero no, o sea, yo no, así vaya a salir igual de hermoso a mí, pues no quiero. Pero como que a veces siento que puede eso llegar a molestar, el hecho de decir que no, es como, pero ¿cómo que no? ¿Sí? Y entre otras familiares que son como, pero entonces ¿cómo se va a quedar sola? Y entonces ¿quién le va a dar la mano? Y en ese momento entonces yo me controlo para no responder lo que quisiera responder. Que realmente mi corazón les quiere decir. Sí, exacto, como igual no, o sea, no, es mi tema, ¿sí? Pero son esos momentos incómodos porque normalmente la familia lo hace cuando todo el mundo está reunido. O sea, es el comentario típico, ¿no? Sí. Claro, porque es que empieza el interrogatorio. Sí, y ustedes y los hijos, ¿para cuándo? Y uno queda, para nunca. Es que ahí está el checklist. Sí. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Estás total. esto? ¿Te vas a casar? ¿Cuántos años tiene? ¿Y los hijos para cuándo? ¿Y para cuándo entonces el segundo? Sí, como si fuera un porque checklist. Porque uno tiene uno y el segundo y el tercero y el... Sí. Tal cual. Entonces siento que es más un tema, la verdad, familiar. Bueno, no sé, Nata, si a ti también te pasó eso de recibir comentarios que no te gustaran, sobre todo en el momento en el que estás, por ejemplo, en embarazo, o en qué momento, porque puede haber sido más adelante, has recibido esos comentarios como que te sientes incómodo o no te gustan. Pues creo que al inicio la comparación como con los embarazos, de que es que yo viví eso, entonces creen que uno también lo va a vivir así, y pues al final creo que pues lo has mencionado tú tuviste una experiencia que yo pues jamás viví en ese momento, entonces no se puede como comparar ese tipo de cosas. Durante el proceso de crianza pues igual uno siempre tiene a alguien que le dice cosas que uno dice, ¿quién le preguntó? Sí, o sea, y además ¿quién le preguntó? Súper pasivo-agresivas, o sea, Sí. la gente es como... No sé si alguna vez ustedes se han encontrado, sobre todo las señoras, que son como, ay, esa mamá cómo la vistió, ay, esa mamá Sí, que no le da de comer a la niña, y es como, sí, gracias, estoy presente. Pero claro, son comentarios más asociados a eso, por ejemplo, el tema de que yo tenía que estudiar, trabajar, hacer muchas cosas, pues en ese momento ya nos habíamos venido acá para en Bogotá, y pues mi esposo fue como muy clave también para todo ese proceso de yo hacer muchas cosas, y hay como ese tema un poco de, "Ay, ¿y no te va a pesar dejar al niño solo? No, pero qué pecadito el niño, pero el niño, o sea, y ese qué pecadito, o sea, como el pobrecito". Pobre Sí, viejito. Yo decía, pero es que acaso ¿qué? Se está muriendo, se está quedando, Sí. o sea, yo necesito también Claro, hacer cosas precisamente también por él, o sea, necesitaba estudiar, trabajar para darle calidad de vida. Y ese tema de, ay, pobrecito, el niño ahí, pobrecito, o sea,
tú me estás ayudando para que él no esté solo, no, entonces no opines. Sí, a mí me pasa un montón. Mi hija es mona. Ay, De ojos verdes. mira, o sea, tú nos vas a decir eso a nosotros, ¿cierto? Di la verdad. Y las personas dicen que no parece hija mía. Si no, mía, ¿ok? Y va a haber uno y sí. No, mentiras, es muy chistoso, pero no es algo que me moleste. O sea, al final, sobre todo con los que me conocen, y se vuelve un chiste, ¿sí? Ay, no, Lina, ya nos estás haciendo sentir mal, o sea, nosotras somos las señoras imprudentes que dicen pasivo-agresivamente las cosas. No, déjame terminar, por favor, la idea. Es que no es que me moleste, y para todo, porque muchos de los que me conocen no sientan que es que sea algo que me moleste. En donde sí me molesta, cuando es una persona que no me conoce, ¿sí? Okay. Porque la gente realmente es muy imprudente. Sí, o sea, sí. yo he tenido situaciones, por ejemplo, una vez en una farmacia me pasó donde me dijeron, pero ¿si está segura que sí es suya? Ay, no. Y yo decía, o sea, ¿Qué tampoco? disculpa, no te conozco, no sé quién eres y no entiendo por qué me estás diciendo esto. Entonces ahí sí me molesta. O sea, cuando es el chiste entre los que y realmente es un chiste. Lo podemos seguir diciendo entonces. Bueno, vamos a seguir diciendo, ¿ok? No, o gente que es muy chistoso porque vamos con mi esposo, no sé, en un centro, en cualquier lugar, en una tienda, en donde sea, y es como que la miran a ella y nos miran a nosotros, y es como, pero si es de ustedes, y es como, ¿De la dónde se gente la sí es robaron? imprudente, o sea, literal. Ahí es donde digo, ay, o sea, ¿qué les importa? Que no se parezca a mí. Algo, Que yo era algo debe igualita de tener. pequeña. Ay, pero en la foto que mandó Lynn sí se parecen. Sí, ahí Lo que hay pasa es que la cositas. niña pues se ve mona, o sea, es mona, ojiclara, blanca, y pues Lynn es más pequeñita. Pero en los rasgos se parecen en algo. De hecho, tuve un momento una vez en un viaje que hicimos a la playa y yo la veía a ella y me miraba a mí. Y la veía a ella y yo decía, no, acá podrán estar diciendo que me la robé, que soy la que la cuida, que soy la niñera, que la señora que la cuida. Menos que soy la mamá. Pero sí, pero bueno, sí, no es que me moleste, ¿verdad? Es cuando la gente como que no me conoce, se toma la lanza sus confianza de decir comentarios, como... y a veces mi esposo dice como, no, pues yo ya le di el apellido, pues ni modo. Y uno es como, o sea, ¿qué me estás queriendo decir? Pero Que no cooperes tanto. sí. Bueno, una pregunta que quería hacerle a Wenny es, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, aunque a Nata la conocimos ya siendo mamá, Sí. ¿no? Pero yo creo que seguramente tienes otras amigas también. ¿Qué has pensado cuando ves que tus amigas empiezan a ser mamás y empiezan a tener un cambio? Porque eso es un cambio, o sea, ya uno no sale tanto, ya uno no tiene tanta disponibilidad, ya cuadrar una salida es, pero espere, Uno cuadro, ¿quién uno me lo viene a cuida? la casa y le dicen que no toque el timbre porque la bebé se despierta. Sí, o sea, ¿cómo has lidiado un poquito eso desde tu posición? Uy, yo creo que es difícil, a veces entenderlo cuesta un poquito, ¿sí? Porque creo que muchas de las personas con las que de pronto fui de niña, adolescentes, no sé, amigas del colegio y personas que han pasado por mi vida como que hacíamos cosas y estábamos como en el mismo mood, ya de la nada tienen un hijo y es como que... Claro. O sea, su percepción de la vida, su mood es totalmente diferente y está bien porque es una etapa nueva para ellos, pero tú te sigues quedando en la misma, ¿sí? Que sí, vas cambiando cosas y demás, pero es como ver cómo poco a poco cambias la manera de vivir. Entonces ya yo no voy a estar con Lina cada 8 días haciendo X cosas porque pues la prioridad de Lina cambió, ¿sí? Y ya no es estar en la salida, ¿no? Que vamos y sí, que a comer y la cosa porque... ya no, ya hay un ser de por medio que es su prioridad, entonces es como que tú te sientes un poquito de... En ese momento como que uno alcanza a pensar, ¿será que de verdad yo estoy mal? O sea, ¿será que me está dejando el tren de alguna u otra forma? Porque uno lo alcanza a pensar, como que... Y además, no solamente con las personas del círculo muy cercano, sino en redes, tú ves que en este momento todas las personas de mi edad están full... felices porque están embarazados y creo que este año ha sido de está embarazada esta, está embarazada la otra y la otra. Y En el trabajo. Sí, en el ok. trabajo. Entonces uno dice como, pucha, ¿será que
que me estoy quedando atrás, pero yo como que lo pienso y digo, no me importa, Después cuando no te quiero. andas comprando ese montón de ropa, ahí dices, no me estoy quedando atrás. Pero como que uno lo piensa y es como, no, o sea, de verdad, yo no quiero vivir esa etapa, al menos no en este momento de mi vida. Quién sabe si en unos cuantos años diga o cambie de parecer. Pero sí es raro cómo te vas quedando de una u otra forma y las otras personas ya comienzan a coger caminos diferentes porque tienen otros roles. Ok, súper interesante. Y Nata, yo te quería hacer una pregunta y es, uno como mamá carga muchas culpas, ¿no? Y eso pasa en el día a día, o sea, en el día a día. Luego uno se vamos a siente- hacer un podcast de la las culpa. culpas, porque tenemos un montón. Pero sientes, ¿cuál ha sido esa culpa más grande que has tenido en este rol de la maternidad? Donde digas, No, la has llevado nos da- año tras año. Nos tras da un año. podcast de 10 horas, porque es que uno de mamá se culpa, o sea, yo creo que tú pasaste por eso, de Sí, cuando sí, la total. niña tenía la alergia, de decir, pero ¿por qué yo Sí, que fue no mi hice? culpa. Exacto, fue tu culpa. Y así, si se caen, si pasa algo, si se enferma. Entonces yo creo que transitar por la culpa siendo madre, o sea, estando en ese rol, se vive un montón, o sea, yo creo que tengo muchas cosas. Aparte, mi hijo ha sido súper inquieto, entonces él se abrió la cabeza, él se partió el codo, él tuvo que estar en cirugía, él se cortó con un bisturí y le cogieron puntos. Entonces, todo ese tipo de cosas siempre era, o sea, yo ya me sentía mal yendo a la clínica, era como que otra vez este chino acá se cayó de esto. Y evidentemente hay mucha culpabilidad en esa estancia. Creo que ahora en la adolescencia también vuelve a surgir la culpabilidad en términos de, pues obviamente no lo hice todo bien. Tuve muchas cosas o veía, por ejemplo, un día una frase que decía, quisieran volver a ser mamá, pero no de otro hijo, sino de mi mismo hijo porque ahora lo sé hacer mejor. Ujú. Y en serio pasa eso. O sea, siento que ya con la madurez que uno va teniendo o como vas viendo la vida, ese bebé que tú criaste en su momento con muchos temas, como ensayo, error, hoy dices, seguramente se lo hubiera hecho así, hubiera podido ser en diferente. Y en la adolescencia, pues es una etapa crítica porque verlo hoy, digo, el reflejo de lo que soy, muchos temas, seguramente es mi culpa de no haber estado o de haber estado así o de haber hecho esto o de haberle dicho lo otro. Entonces, no, yo creo que uno transita mucho por la culpa. Pero al final es también tener, o sea, ya porque pues, mi hijo es grande y es como poderle hablar y decirle, o sea, no fui perfecta, o sea, sé que cometí errores. Él me decía mucho que no gritara, que él, si yo hablaba en el mismo tono, le escuchaba igual. Y es como, uy, como una criatura me dice eso y lo hace entrar a uno un poquito en razón. Pero también le digo un poco eso, o sea, le digo, pues, o sea, le pido excusas, le pido en disculpas, le digo, créeme que todo lo que hice durante tu vida, creí que era lo mejor. Si en este momento sientes que algo no está bien, igual conversémoslo, hablemoslo. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de cómo lo podemos ir remediando. De acuerdo. Porque en la adolescencia, pues es la etapa, o sea, uno durante sus primeros años de la vida y luego y demás. Pero en ese sentido creo que al final no se trata de que es que uno sea perfecto, o sea, sencillamente eres un ser humano y pues tiene sus aciertos, sus desaciertos. Aparte Y estás también, sí. aprendiendo porque finalmente, pues cuando tienes un hijo por primera vez, estás literalmente Sí, aprendiendo. es verdad. O sea, Y yo siento que uno se da mucho palo porque uno piensa que es que uno se las tiene que saber todas. Y realmente no te las tienes que saber todas porque estás aprendiendo. O sea, eso, si hay cosas que salen con la maternidad, sí, o sea, hay características, siento que de la personalidad de uno que afloran con la maternidad, pero eso no significa que uno tenga que controlar todo. Científicamente hay una neurona que se encarga como tal de eso, entonces Exacto. como que tú ese amor y todo ese tipo de cosas lo puedas transmitir. Pero sí, creo que la culpa puede estar presente, pero al final se trata de no quedarse ahí, sino de poder seguir avanzando en el proceso. Sí, a mí con la culpa me pasa algo y es que, y no sé si otras personas de pronto que nos estén viendo les pueda pasar lo mismo, y es, por ejemplo, en mi caso, pues yo
estoy en un momento en donde estoy siendo activa laboralmente, por ejemplo, o sea, tengo como mi carrera profesional, o sea, estoy en una posición en donde aún me estoy desarrollando, ¿no? Y todavía tengo muchas expectativas a nivel laboral, en donde quiero crecer, en donde quiero hacer muchas cosas, pero pues evidentemente eso versus la maternidad pues te pone algunas limitantes. Por ejemplo, pues no puedo pasar tanto tiempo con ella, ¿sí? Porque pues trabajo de lunes a viernes, ¿sí? Pero te pone otras ventajas, obviamente pues la parte económica funciona mucho mejor, ¿sí? Entonces ahí a veces me siento un poco encerrada, o sea, como que no sé porque me siento súper mal por no poder atender a mi hija 24/7 o por no poder Sí. ser esa mamá que está con Presente. ella ayudándole a hacer las tareas o recibiéndola del jardín o lo que sea, pero pues por otro lado fue pucha, quiero seguir adelante con mi desarrollo personal y profesional como mujer, porque acá ya es un rol Ujú. no de mamá, sino un rol de mujer. Entonces como que ahí la culpa es demasiado difícil de llevar. Por un lado estás feliz y por otro lado te sientes súper mal. Ahí no sé, ¿tú cómo llevas eso? No, o sea, creo que al final no hay como esa forma, creo que idónea. Igual siempre está más enfocado a que es mejor cantidad que calidad, o sea, es mejor calidad que cantidad. Entonces, pues uno busca precisamente que esos espacios que se tienen puedan ser más de calidad. Pero no, es un proceso complejo. Y sobre todo que uno se enfrenta que todo el mundo juzga eso, ¿no? No, pasa Porque están mucho. los que, no, pues terrible, o sea, no, o sea, sálgase de trabajar. Y están los que, para las que no trabajan o para las que tienen para mí la verdad es una fortuna Sí, uno es poderse verdad. quedar en la casa. No, pero como no trabaja, o sea, trabaje. Es O demasiado pobre el difícil, marido que le o toca pobre, sí, todo, Mantenerla. que le Sí. toca mantenerla, mantener. exacto. No, o ya todo el día en la casa es sin hacer nada, Sin como hacer nada, sí, si exacto, no como tener un bebé ya no fuera a hacer Y mucho. ser exacto, aparte ama de casa, porque es Sí. que eso es otro trabajo que es jodidamente difícil. exactamente. Bueno, ya para ir cerrando un poquito sobre este tema, me gustaría que pronto cada una pueda hacer una recomendación a los que nos están viendo desde lo que vivieron. Por ejemplo, bueno, en tu caso, seguramente muchas personas que también están en esa Ujú. misma posición de no, definitivamente no, no es el momento, no sé si más adelante, pero pues, ¿qué les pudieras recomendar sobre eso que piensan? Yo siempre he pensado, o tal vez es algo también desde de pronto la carencia, ¿no? En donde yo también me desarrollo, porque al tener yo que asumir ese papel por temas económicos de que pues mi mami no podía estar, porque era eso, pues el trabajo o O no estar, estar, sí, claro. exacto, Ujú. también es como revisen en qué momento, Ujú. ¿sí? Creo que para mí es muy valioso. Yo en este momento no puedo decir como no voy a ser mamá nunca porque no lo sé, ¿sí? O sea, fácilmente en 6 meses puedo estar diciendo, toca madera. Nuestro próximo episodio. Sí, puedo estar diciendo, es que, Consejos adivin. para... Pero creo que es importante también poder planearlo, ¿sí? A mí me parece que un hijo planeado es mucho mejor que a veces cuando llega así, pucha de la nada y tú es no estás verdad. preparado ni mental, ni física, ni económicamente. Porque creo que ahí es donde las cosas comienzan a ser más difícil y el rol de mamá comienza a ser más complejo, porque entonces, pucha, yo no tengo a nadie de confianza que yo pueda tener acá en mi casa, o yo no tengo un trabajo que me permita de pronto estar más con mis hijos, ¿sí? Y ahí es donde creo que comienza a sentirse más difícil y puede que por eso muchas mamitas decidan dejarle el hijo muchas veces cuando no tienen tiempo a otra persona, pero cuando tú ya tienes un desarrollo profesional de pronto un poco más amplio y lo que decía Lina, una pareja, pucha, que sea la 10 y que te acompañe en ese proceso, porque tal vez el 100% del tiempo la mamá no está, pero si se divide un 50% cada uno, creo que, pucha, eso marca mucho la diferencia. Entonces yo el consejo es como, pucha, piénsenlo bien, pero que sea algo planeado y donde ustedes sientan que ya puede ser el momento físico, mental y económicamente, que ustedes puedan decir, llegó mi hijo, no lo esperaba tal vez, pero estoy tranquila. Ujú. De acuerdo. Bueno, yo creo que les recomendaría un montón sigan su intuición. Yo siento que la intuición cuando eres mamá es muy importante y sobre todo cree en ti, porque es que muchas veces, pues sí, es muy fácil porque tienes muchas personas alrededor
y en ese momento en donde tú tienes un bebé chiquito salen muchos expertos, ¿sí? Que Cuando tienes grande no también. lo tienes, bueno, sí, seguramente, pero cree en lo que tú consideras que es correcto para tu hijo, que esa es la mejor decisión, o sea, siempre es lo que tú como mamá, como papá consideres, esa es la mejor decisión para tu hijo. Entonces siempre con que aprendamos a creer en nosotras mismas, sobre todo en las mujeres, creo que es a las que nos cuesta de pronto un poquito más, y es eso, crean en ustedes, disfruten el proceso, y sobre todo a otras mujeres, pucha, aprendamos a no darnos tanto palo, porque a veces siento que entre las que más nos juzgamos somos nosotras mismas. Ay, pero sí vio, pero es que mire, no le ponen ni una chaqueta al niño. Sí, o sea, de verdad, empecemos a ver a la otra persona con ojos más de empatía, porque todas las maternidades son distintas, es que no hay una que sea igual, ¿sí? No hay una. Entonces, que seamos más empáticas con otras mamás, inclusive nos permite que seamos más cercanas entre nosotras y que nos podamos contar las historias sin yo decir, pero es que me va a juzgar, ¿sí? Y de pronto puedo aprender de la otra mamá que hizo algo distinto, sin desde ese punto de juzgar a la otra, sino más con ojos de empatía. Creo que si eso lo hiciéramos, la maternidad no va a decir que sería más fácil, No. pero yo creo que sería un gran apoyo entre nosotras, Sí. Contarnos y decirnos, sin decir, no, pero es que ella lo hace así, si yo no lo hago igual, pues nada, me va a regañar. Exacto, no, yo creo que sumado a lo que ustedes dicen, al final la decisión que tomen de ser mamás o no ser mamás es la decisión válida para ustedes, o sea, no tiene que ser válida para nadie más, porque al final todo el cambio lo asumes uno. Claro. O sea, no lo asume la familia, no lo asume el tío, la tía, la mamá, nada, sino uno es quien se enfrenta a todos los cambios y es una responsabilidad literalmente para toda la vida. Y nosotros creo que lo vivimos con nuestros papás. Siempre estamos presentes para ellos, o sea, si estemos grandes y todos siguen ahí muy pendientes, entonces que la decisión que toman pues sea planeada, o sea que les tocó planearlo en ese momento porque ya hay un resultado positivo, entonces pues no hay marcha atrás, que sea porque es algo que tienen ustedes como convicción y porque lo van a vivir con el apoyo pues de las personas que realmente aportan, y que si no, inclusive se puede hacer selecto, o sea, como seleccionar, que sean las personas que tengan que estar presentes en ese proceso. Si ya son mamás, en las diferentes etapas que estén, pues acá hay una mamá que está empezando, hay otra mamá de adolescente, así que también importante todos los tips y las cosas que se quieran dar para tener también como ese refuerzo de lo que pasa, o sea, para no sentirse uno solo. Y creo que cada etapa de la crianza de los niños, de los hijos, pues tienen sus retos. Puede ser que lo que dicen, no, hijos pequeños, hijos grandes, problemas grandes. De acuerdo. Pero al final siempre van a haber retos, o sea, sin importar la edad, hay retos, así que si ya están ahí transitando por esos retos, pues también chévere que nos puedan decir como que ha sido lo más retador, cuáles son los mitos que han derribado con todo, pues con todo su proceso de la maternidad, y si decidieron no ser mamás, que es súper válido, o sea, no significa que tengamos que seguir un estereotipo porque es así. También que nos puedan contar, o sea, cómo ha sido ese proceso para que Paso guíen acá a Gwen, no sentirse como mosco en leche, porque es la que ha decidido hasta el momento de hoy en no tener hijos, entonces... Y yo creo que también a los papás animarlos a que hagan parte del proceso y también a nosotras de mamás a involucrar o permitirles que se involucren, porque siento que también parte de la paternidad es que nosotras como mamás los dejemos, que ellos también pueden hacerlo, sí. Que también cambiar pañales en conjunto es chévere y trasnochar en conjunto es chévere, entonces chévere que también los involucren a los papás, que es bien importante. Entonces, como les decía Nata, de verdad déjennos sus comentarios, cuéntenos sus historias, también para reírnos un poquito. Mira, yo tengo una historia que cuando a mi hijo se le quedó el piecito en un sifón, llamé a los bomberos. Okay. O sea,
uno de mamá primeriza pasa esas cosas, porque literalmente se le quedó atascado el pie, yo no se lo podía sacar, tenía como 1 año el larguito. Entonces, también que nos cuenten qué ha sido lo más loco Sí. que ha hecho uno en ese rol de mamá. O sea, imagínense llamar a los bomberos y que lleguen y literalmente le hagan el piecito así, ¡chu! Y salga el pie del bebé ya. Ay, Gracias. no, Uy, me Nata, qué muero. oso. Pero yo no sabía, o sea, yo como, porque se le quedó atrapado en el sifón del patio en Villavicencio y yo sentía que no le salía y a mí me daba mucho susto hacerle muy duro. Entonces dije, no, esto aplica para bomberos. No, es que yo siento que eso es algo muy, muy increíble de ser mamá, el nivel de protección y de amor que se tiene por un ser. Había algo, yo ahorita cuando tú decías esa historia, yo me acordaba de la primera vez que se salió mi gato. Y yo llegué, cuando yo veo un gato, yo, ay, ese gato se parece al mío. Es igualito. Y estaba en el techo de la casa de al lado. Y yo, ese gato se parece al mío. Y yo seguía subiendo, pero ese gato se parece mucho al mío. Cuando yo me doy cuenta que el gato era el mío, yo me desesperé tanto, yo empecé a llorar y yo llamé a mi novio, ¿yo cómo lo saco? ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, modo loca, literal, o sea, entonces yo ahí digo, también eso me da mucho susto, porque es que si eso es por un gato, o sea, yo no me imagino lo que siente una mamá cuando por alguna razón su hijo se le pierde, No, me muero. cuando Eso le sí. pasa algo, no, o sea, también es algo muy difícil. Acá nos podemos quedar 10 horas y mejor Contando dicho, 1000 nos historias. ha pasado un montón de cosas Sí, y total. uno es súper dramático y exagerado, bueno. Sí, de acuerdo. Entonces, de verdad, déjenos sus historias para reírnos un poquito ahí en los comentarios. Cuéntenos qué ha sido lo más loco que les ha pasado, Lo más loco que han chistoso, lo más dramático, lo más duro, lo más difícil. Si necesitan un consejo, alergia a la proteína de leche vaca. No, Tengo todos los tips. hice un curso de... No, mentiras. Pero de verdad, si quieren dejarnos los comentarios, las preguntas, los consejos que quieran, escríbanos, que nosotros somos muy, muy felices leyendo sus comentarios. Y pues nada, recuerden suscribirse al canal para que Ujú. ahora vamos a subir episodio todos los jueves, 6 p.m. Recuerden que esa es la cita que vamos a tener cada semana, entonces activen la campanita de suscripciones para que les llegue la notificación cuando subamos un nuevo video. Súper. ¿Listo? Ujú. Entonces, no siendo por nada más por este episodio, Después de las 10.000 interrupciones entre Valeria y el perro, lo hemos logrado. son las 11 de la noche, gracias a que alguien llegó muy tarde Re tarde. el día de hoy, así que entiéndanos, Se por logró. favor. Pero con el vino se calma. Sí, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Lo Real Entre Risas. Chao, chao. Adiós. Chao. Mi amor, por favor, ¿te quedas adentro? Dijimos que te quedabas adentro. Pues no, voy a llegar con algo que suene. Además es que llega con el juguete que suena. O sea, no puede llegar con otra cosa. Así como, Sí, y es que no, miren. ¿Cómo sigue mucho podcast? toma 3. ¿Cuál fue la última palabra que dije? Te desborda. Y todavía. Y hoy, 3 años, me sigue desbordando. Wendy dice, por eso reafirmo no tener hijos, ¿sí ve? Este podcast me ha enseñado que mi decisión es la más acertada. Y hasta yo digo, menos mal fui mamá joven.